Bueno, señores y señoras, hoy se conmemora el Día del Afrodescendiente Chaqueño y la cultura afrolitoraleña. Bueno, se toma como referencia la fecha del fallecimiento del legendario guitarrista Oscar Alemán, reconocido guitarrista, compositor, maestro del jazz y personalidad legendaria. Alemán nació en Machagay el 20 de febrero de 1909 y es un paradigma de la influencia de la cultura afro en la consolidación y la diversidad de las culturas de nuestra provincia. Y para ello tenemos una invitada especial, Day. Así es, vamos a recibir a quien viene para hablarnos acerca de este tema, Claudia Margosa, a quien le damos la bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien. Gracias por recibirme y bueno, vamos a conversar un poquito de esto. Cuando hablamos de afrodescendientes, la pregunta es tonta, porque me gusta empezar con preguntas tontas. ¿De quién específicamente estamos hablando? Yo no sé si la pregunta es tonta. Estamos hablando de las personas que descienden de africanos y africanas. Uh-huh. Nosotros militamos por la afrodescendencia que deviene de la trata esclavista. Es como muy importante posicionarnos en ese lugar, porque nuestro país es un país negacionista, extranjeriza a las personas afrodescendientes, porque claro, al no reconocer la trata esclavista de nuestro territorio, de nuestro país, entonces hay una negación de la existencia de nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, el trabajo es muy profundo, el que hay que hacer, el que venimos haciendo hace muchos años y que nosotros estamos tomando la posta en realidad, nuestros líderes y lideresas que vienen haciendo este trabajo para que hoy podamos estar, por ejemplo, dialogando en un medio de comunicación con la conciencia de la identidad afro de nuestro país y en este caso puntualmente de nuestra provincia. ¿A qué se debe el negacionismo de nuestro país? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que nuestro país niega la existencia de la trata esclavista o nuestra presencia? Es como, porque a mí me gusta que reflexionemos, sí. Uh-huh. Porque esa pregunta que vos te estás haciendo es como súper importante. ¿Por qué? Porque si no sabemos por qué, ¿cómo hacemos para modificar? Claro. ¿Y por qué crees vos que? No, yo no creo. Yo y toda la población afro está segura de lo que sucede. ¿Por qué está segura? Porque lo vivimos. Ajá. ¿Y por qué se niega? ¿Por qué se negó durante tanto tiempo? Porque desde un principio la construcción de este país estuvo pensada como una colonia de Europa, como esa imagen, esa propuesta, esa identidad uh-huh. y esa aspiración uh-huh. de ser europea, blanca, uh-huh. Y a partir de ahí se construyó todo lo que viene atrás de eso, ¿no? Una mirada racista, tenemos un racismo estructural y sistémico justamente porque decidieron, bueno, la Argentina se va a identificar con la población europea, la que vino y usurpó estos territorios, en principio, ¿no? Estamos a 2 días del 12 de octubre. ¿Crees que hubo un retroceso en este último tiempo sobre todo eso que se ha logrado avanzar, contra el racismo, contra el negacionismo? Es claro, es evidente que sí, que se retrocedió en derechos, en identidad. Habíamos avanzado sobre la mirada que tiene la población al conocer y enterarse de la población afro, ¿no? No nos damos ni cuenta de lo racista que somos porque es estructural. Entonces, no sabemos que nuestras prácticas son racistas. Lo normalizamos. Está totalmente normalizado vincular con lo negativo, lo feo y lo demoníaco todo lo que es negro, todo lo que tiene que ver con la práctica cultural afrodescendiente de nuestro país. Todo. Entonces, desde ese lugar que se construye quiénes son buenas personas, quiénes son las personas de bien, quiénes son las que hacen las cosas bien, quiénes son los que tienen los conocimientos, quiénes son, desde una mirada eurocentrada, todo lo demás
siempre tuvo la idea de ser sometido. Pueblos indígenas y las personas afro. Eso, más allá de nuestro país, que creo yo que es uno de los países más negacionistas en esto, y coincido con vos, a nivel mundial también, porque fíjate que también no ves ángeles, como la canción dice, pintor, ¿por qué no pintás angelitos negros también? O sea, es una concepción quizás un poco mundial también, ¿no? Pero totalmente. ¿De qué se nutre el poder? África es uno de los continentes más invadidos, usurpados, de donde sacan todo se saca de ahí. El extractivismo, la apropiación cultural, todo viene de la población negra y los pueblos indígenas. ¿Qué cosas tenemos nosotros en nuestra cotidianidad que no nos damos cuenta y que pertenecen a esa, no sé si es raza, si se dice así? No se dice raza. Claramente hace muchísimo no se tiempo, dice. ¿no? Hace muchísimo tiempo. Bueno, a esas etnias que nos quedaron. Eso está bien. Y hay muchas cosas que están, que las usamos, que las decimos, que las practicamos y que no tenemos idea que son afrodescendientes. Desde una terminología que quedó instalada, palabras como, no sé, quilombo, que la usamos muchísimo. Sí. Pero ¿cuál es la idea? Si yo te digo, ¿qué quilombo? ¿Qué te viene a la cabeza? Qué lío. ¿Qué lío? Claro, sí, sí. Bardo, problema. Sí. ¿Y cuál es el significado verdadero de la palabra quilombo? ¿Sabemos cuál es? ¿No era un lugar donde se reunían? Sí, sí. Que bailaban y demás y... No es solamente eso. No es que el quilombo es sinónimo de candombe, porque no es sinónimo. El quilombo es el lugar y recibió el nombre de quilombo todos los lugares en donde se reunían los cimarrones, las personas que escapaban, que lograban escapar o que eran libertos, y se reencontraban y armaban como una especie de comunidad. Son los espacios de resistencia, son los espacios que decidieron y eligieron para reunirse y estar ahí y mantenerse a salvo de la esclavización. O sea, eso era el quilombo. Eso es el quilombo. Y nosotros lo asociamos como algo de lío, malo, desorden. ¿no? Fíjate, porque fue la intención de este territorio de ponerle la negatividad a la palabra. Ajá. Fue una decisión. Hay una decisión de que todo lo que tenga que ver con lo afrodescendiente esté vinculado con lo malo, con lo feo. Sí. ¿Es cierto? ¿Y qué se hace desde los espacios que ustedes tienen y fueron construyendo para reeducar esa mirada? Hacemos muchas cosas, desde charlas, talleres, conversatorios, trabajo en territorio, acercarnos a la población desde actividades muy que parecen que no tienen que ver con nuestra etnia o con lo que vamos a hacer, pero en ese recorrido terminamos hablando sobre nuestra identidad, tratando de posicionar a la población afro en un lugar de seguridad, porque esto que me preguntabas, ¿cuántos serán los afrodescendientes? Esa es una pregunta muy recurrente. Estábamos hablando antes de salir al aire. No hay una posibilidad de que sepamos el número real. Porque la gente no quiere reconocerse. ¿Nosotros nos negamos? O sea, ¿la sociedad se niega? Total y absolutamente. Total y absolutamente. Por esta discriminación, ¿no? Pero claro, la gente que no porta el fenotipo, porque nuestra afrodescendencia no es igual que la afrodescendencia en otros lugares. Hay diferentes gamas de marrones en nuestras pieles. ¿Tiene un origen lindo? No. Las violaciones sistemáticas desde épocas antiguas, desde que trajeron a las personas a la fuerza aquí, fueron generando esa variedad y ese mestizaje. Y después, una vez que se abolió la esclavitud, sí hubo encuentros étnicos por propia decisión. ¿La pasaban bien? Una persona negra que se casaba o se acercaba o formaba familia con una persona blanca, ¿la pasaba bien por propia decisión? No. Había una decisión, sí, pero de ahí a que ese vínculo tenga un pasar amigable en la sociedad, no era así. ¿Y que se casaban obligados o a veces obligados por una vida mejor o querer aspirar a otra cosa? Contame un poquito más de eso.
Y eso es algo como muy íntimo de cada familia. Ajá. No son historias que se hablen. También me decían, ¿será que somos afrodescendientes? Y a esta altura, en Argentina, es difícil que no tengamos un gen afro dando vuelta por ahí. Porque pasaron cosas que no estaban buenas. Porque la empleada de tu casa era una persona negra. O una mujer o un varón. Esas mujeres que vivían en el fondo del patio, que era la empleada, resulta que era o tu mamá, o tu abuela, o tu tía, porque pasó algo que no estaba, viste, muy claro, medio turbio. Y esas historias duelen. Sí, totalmente, pero a ver, también un paso para reeducarnos es reconocer esa historia, que es nos necesario. duele, lo que nos rompe, lo que nos quiebra, es necesario reconocerlo. Ahora, ¿qué es cuáles son las riquezas culturales que nos dejó o que nos deja o que con las que todavía convivimos? Vos sabés que cada vez que vamos a dar charlas sobre, por ejemplo, lo más evidente que tiene que ver con la música, la danza, se sorprenden cuando decimos, bueno, hasta el chamamé tiene su vinculación con la negritud, los guaraníes con los afro, el malambo, la chacarera, el rasguido doble, el bombo. El bombo es hijo de los tambores. El bombo es hijo de los tambores. Hay una reacción así, candombe, milonga, tango. Esa es la evolución del tango. En el ritmo de nuestro folclore está muy metido. Pero está totalmente atravesado por la negritud. Nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué comida representa la Argentina? Un asado con achuras, empanadas, locro. En todo eso hay negritud. A ver, ¿en qué, por ejemplo? Las achuras eran las comidas que tiraban los patrones porque no las comían, y de tirar esa comida surge la creatividad afrodescendiente en Argentina. Entonces no es una comida africana que la trajeron de la diáspora, es una comida que se creó acá a través de la creatividad de las personas. Sí, porque había que comer. Si yo digo negro, ¿es peyorativo? Depende de tu intención. Depende de la carga que le da la palabra. Total y absolutamente. Y aparte también depende que la persona acepte que vos le digas así o no. Claro. Y eso hay que respetarlo. Claro, eso hay que respetarlo. Lo que para algunos no es ofensivo, para otros sí lo puede ser, ¿no? Por su historia. Así como estamos hablando, ¿por qué yo no sé si soy afrodescendiente? Y tiene que ver con algún dolor guardado en la familia o alguna vergüenza. Bueno, de la misma manera es esto. O tal vez porque no lo sabemos. O sea, yo no sé quién es mi papá biológico, digo, o sea, no puedo conocer mi historia hacia atrás con él, pero sí con mi lado materno, por ejemplo. Claro. Y no quiero que se suene peyorativo justamente, pero ¿qué pasó con nuestros negros? Se mestizaron, nos mestizamos. Yo soy afrodescendiente, pero también tengo sangre italiana, también tengo sangre española. Pero, por ejemplo, en otros países como Brasil, uno ve en Latinoamérica o Colombia, por ejemplo, hay más presencia de Ecuador mismo, de etnias más puras. ¿Y por qué acá? ¿Qué pasó acá? Es el mestizaje, es la mezcla. ¿Y en esos países no hubo tanto mestizaje entonces? Y hubo como acá los blancos y acá los negros. Y no se juntaron por decisión propia incluso. Hay excepciones. Acá no pasó eso. Acá los hombres fueron a las guerras, murieron. Las mujeres, por necesidad, por obligación, por violación, terminaba con alguien blanco dentro del vínculo para tener hijos. Entonces el mestizaje marcó nuestra historia. ¿Es una historia linda? No. Ya sea por elección o por obligación o por una violación, no es una historia linda. ¿Qué puedo hacer yo si creo que soy afrodescendiente? ¿Qué puedes hacer con respecto a qué? ¿Cómo podés averiguar? ¿Cómo puedo averiguarlo? Bueno, dentro de nuestras organizaciones, digamos, Awona Wotioque, que es de acá de Chaco, y la Sociedad del Tambor, que también somos dos organizaciones que trabajamos juntas, pero Awona está dentro de la Red Federal Afroargentina, donde articulamos con otras organizaciones de otras provincias. Puntualmente con Corrientes estamos tratando de que
nos hagan caso con el ADN gratuito para las personas que tienen dudas sobre su afrodescendencia. O sea, esto está dirigido a la población afro. ¿Ya es un hecho? No. Porque hay que, digamos, poder sentar un precedente para tratar de averiguar el ADN. Hay que como definir el componente afro primero, las características. Es todo un estudio complejo de biológico, digamos, que bueno, estamos acercándonos, hace bastantes años que queremos hacerlo, nos escuchan en algunos lugares, ¿no? Porque es una decisión institucional, es una decisión política, es una decisión del Estado. Estas decisiones no las podemos llevar adelante las organizaciones afrodescendientes de manera independiente. Esto es trabajar con el Estado o con las instituciones que tienen acceso a este tipo de cosas. Entonces yo hoy te digo, hay una posibilidad bastante lejos de que pueda salir el ADN gratuito para la persona que tiene la duda sobre su afrodescendencia. Pero para esto también va a haber que definir un montón de cosas, porque nosotros queremos facilitarle al afrodescendiente que tiene dudas, que le está dando vuelta ahí, que tiene una necesidad legítima de saber y no aparecen un montón de cosas atrás. De repente yo quiero saber mis otras etnias. Claro. ¿Me entendés? Claro, que sean afros y que vos tengas algo que te oriente para llegar al ADN. Sí, como que va a haber, porque si no te imaginas, todo el mundo va a querer hacer, todo el mundo se va a autopercibir afro. Claro. ¿Y qué pasa con eso? Otra vez la persona que realmente necesita, como no tiene capaz la posibilidad de hablar, no se desenvuelve tanto en ese ambiente, otra vez queda relegada. Y es la persona que nosotros necesitamos que se reconozca. Necesitamos que en los censos digas, soy afrodescendiente. Y que si no te lo preguntan, como nos pasó en el último censo, que estábamos esperando todos que nos hagan el censo para decirnos, no te preguntaban o no te censaban. Recién más o menos lo decías. Corregime, por favor. Hacé docencia con nosotros. Claro. ¿Qué beneficios, no sé si esa es la palabra, me da a mí ser descendiente, ser afrodescendiente y pertenecer a alguna de estas organizaciones que está mencionando vos? Esa es una. Y la otra, ¿en qué estadio y en qué condiciones se encuentran hoy las asociaciones afrodescendientes en la provincia del Chaco y hacia dónde quisieran ir? La primer pregunta, y esto es también para la gente en su casa, pero les pregunto a ustedes directamente, ¿qué pasa? Me parece que es un buen ejemplo preguntártelo directamente a vos. ¿Qué pasa cuando no sabes toda tu historia? ¿Qué te pasa? Estás incompleto, olvídate. ¿Qué sentís? Sí. ¿Cómo vivís tu vida? Te falta raíz. ¿Y eso qué puede generar en una persona? En donde vos pasás el racismo todos los días, porque lo pasamos, todos los días hay alguna situación de racismo que vivimos, todo el tiempo te están vinculando con la negritud, todos los insultos están referidos a la identidad negra, todos los insultos. La policía persigue a los negros, no persigue a los delincuentes rubios o blancos, persigue al que tiene fenotipo negro, sea delincuente o no. Entonces, te pasan un montón de cosas vinculadas a la negritud y vos no sabés. Es necesario. Cualquier persona tiene derecho a conocer su historia, su identidad. Y si esa identidad está vinculada a lo negro, necesita que sea digna. Por eso hablamos de una María Remedios del Valle en las escuelas. Por eso les preguntamos si saben quién está en el billete de 10.000 pesos. Porque te hablan de un montón de héroes varones. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa si hay una heroína y una madre de la patria que aparte de ser mujer es negra? Hay un montón de cosas. Bueno, esa es la primera, la primordial, que es conocer la raíz. Es fundamental. Es fundamental. Pero, ¿y después? ¿Y después qué? Después, o sea, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, no sé, pertenecer a un grupo, el sentido de la pertenencia. La segunda pregunta. No, voy con la misma. O sea, claro, o sea, el sentido de pertenecer a un grupo de personas, el no sentirse solo, el sentirse acompañado, no sé, se me ocurren un montón de cosas, porque trasladás esta pregunta que me estás haciendo a mí, a cada uno de ustedes.
Ahora, perdón, qué raro, ¿no? Que tengamos que hablar de pertenecer a algo cuando somos todos seres humanos y deberíamos pertenecer a una sociedad. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Qué bárbaro, ¿no? Es algo que lo tenemos que repensar todos, creo. No, pero funciona distinto, porque a veces vos tenés el pertenecer a una religión, el pertenecer a un club, pero a un grupo étnico, más allá de una sociedad integral, integradora, además que es la que todos soñamos. Pero el saber, ¿por qué? Porque esto te da como una familia más amplia, o sea, tenés tu familia, pero además tenés otra familia un poco más grande que también te brinda esa contención. Yo creo que va por ahí un poco. Pero la discriminación también parte de eso, hacerte pertenecer a es que toda fue la sociedad. Intención. Claro. La intención, desde un principio, desde que se construyó esta nación, era, este va a ser el grupo que va a tener los privilegios. Sí. Para sostener los privilegios y para sostener el statu quo y para sostener la forma de vida que tenemos, alguien tiene que hacer el trabajo que al resto no le gusta. Claro. Y se eligieron las etnias para eso. Primero los pueblos indígenas, después fueron a secuestrar gente y a traerla para aquí para que le haga el trabajito duro. Pero a toda esa gente, como la quiero poner en una categoría menor, entonces los trato de sucios, vagos, que no hacen nada. Sí. Qué interesante, ¿no? Vagos, sucios, no hacen nada. ¿Quién sostiene? ¿Quién sostiene el mundo? Vamos a desaparecer. A ver qué pasa con los privilegios de los que están acostumbrados a someter. Desaparezcamos, salgamos, no hagamos nada. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Quién va a sostener? No solamente nuestro país, como decías hoy. ¿Quién va a sostener todos los países? Claudia, es muy interesante lo que estamos charlando. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos empezar a vincularnos con la historia, con la cultura, de esta forma, ¿no? De empezar a reeducar todos nuestra mirada. Y nosotros tenemos redes sociales. Awon, Awo Tío Que, se escribe con W. Awon se escribe con W. Awo con W. Ti o Que, separado. O Que con K. En una de sus acepciones en lengua yoruba quiere decir colores del monte. Estamos en Instagram y en Facebook. Hacemos base en Secual, Santa María de Oro 471, y trabajamos con diferentes espacios culturales y educativos. Antes trabajábamos mucho, ahora no, hablando un poco de estos tiempos y de cómo estamos. Esas articulaciones que hacíamos con los diferentes espacios del Estado no se están dando en este momento, o se dan de manera muy chiquita, con lugares muy puntuales, pero seguimos sosteniendo. Damos charlas, talleres en las instituciones porque hay un racismo importante, lo que hoy le dicen bullying, pero en todas las charlas que hacemos todos los años siempre salta el racismo. La discriminación es racista. Aparte de que nos pueden discriminar por un montón de cosas. Sí. Pero la que salta primero tiene que ver con ser negro, con ser mujer. Nosotros el otro día lo contamos porque nosotros los tres somos oscuritos. Sí, claro. Y sabes que una de las cosas una de las cosas que nos pasa, que cuando vamos a una tienda de ropa, tenemos al tipo que nos va al seguridad que nos va persiguiendo. Pero para otra cosa. O le decimos, queremos no, pero mirá, acá están estas que te salen, te dan una oferta. Sí. O sea, es como que no podemos pagar algo. Sí. Y todo el tiempo lo vivimos eso y lo contamos todo el tiempo. Nosotros lo contamos, nos reímos de eso, pero en realidad lo sufrimos en su momento. Hoy ya lo entendemos de otra forma. Sí, claro. Y tenemos herramientas quizá para defendernos, pero eso nos sigue pasando. Nos sigue pasando de entrar a una tienda y que te digan, no tenemos ofertas. Sí. Me pasa. ¿Y en qué momento te pregunté? Exacto, pero ¿sabés qué me pasa, Claudia? Y a mí igual me encanta que me pase. Yo estoy en la tienda mirando una tienda de ropa y me dice, discúlpame, el precio de... Y yo, claro, ¿por qué crees que yo trabajo acá? Que no pasaría nada si trabajaras, pero se te relacionan con eso. Exactamente. Me encantaría trabajar en ese lugar. Y lo normalizamos, ¿no? Exacto. Lamentablemente, eso es lo más triste, ¿no? Que lo normalizamos.
Igual. Son mecanismos de defensa, ¿me entendés? Un montón de preguntas me hiciste y no pudimos terminar de cerrar la otra porque es demasiado. Es re lindo este tema. Pero tranquilamente podemos venir, digamos, esto también nos pasa hoy, 14 de octubre, Día del Afrodescendiente Chaqueño, pero podemos venir otros días. Sí, olvidate. No tiene que ser exclusivamente charla de efemérides. Sí. Lo que estaría bueno es llegar a la próxima efemérides con esto trabajado, hablado, conversado, ¿me entendés? Pero sí, vos imaginate todos los días que te siga en seguridad, que yo le diga a mi hijo varón, no corras, por favor. Ay, no corras. Sí. No corras porque te van a taclear en la esquina. Sí. ¿Y le ha pasado? Sí. Porque negro. Sí. ¿Me entendés? Mis amigos estaban en la parada de colectivo yéndose a comprar un pantalón porque era un cumpleaños de 15 y eran las 7 de la tarde, casi oscurito, ¿viste? Y pasó la policía y los llevó preso. O sea, porque estaban en la parada de colectivo. Por portación de rostro. Claro, y ¿y de dónde sacaste la plata? Le decían. Y trabajé toda la semana y tengo efectivo para ir a comprarme mi pantalón. Ese tipo de acciones hay que denunciarlas. Sí. Bueno, hay recursos. Sí. No sé hoy si es distinto, pero esto pasó hace casi 10 años, sí. Pero sí. No, eso nos pasa todo el tiempo, qué sé yo. Porque en nuestra familia, otro concepto que es el colorismo, que en Argentina siempre están diciendo que es racista, no hay negro, qué sé yo, no pueden ver cómo fue el proceso esclavista en este territorio. Claro. Las cosas espantosas que pasaron en este territorio, que hicieron que no seamos tan oscuros de piel. Que no quiere decir que no haya afroargentinos de piel más oscura, los hay. En mi familia hay una gama de colores. Mis hermanos mellizos nació ella blanca y él negro. Con mi hermana blanca nos vamos a un lugar, las dos, y la gente le habla a ella. Claro. No me habla a mí. Sí, me pasa lo mismo con mi hermana. Lo último que te pregunto, ¿qué libro me recomendás para leer para entender un poco más esto? O varios, no sé. Sí, a mí me pasa que para entender la afrodescendencia en Argentina, vos no vas a encontrar libros de personas negras que abren sobre esto, la identidad negra afroargentina. Y yo te puedo recomendar algunos libros, pero son de personas blancas que escribieron sobre nosotros. Y a mí no me gusta. Claro. Y no me gusta, así te lo digo un poco. Te puedo recomendar algunas cosas porque hay gente que ha trabajado con nosotros, con nosotras. Entonces su mirada y su escritura fue ahí un poco guiada, pero ahí también hay racismo. Te citan como objeto de estudio, pero no te dan participación en el libro. Lo correcto es darle participación en el libro a la persona afro. Lo correcto es que le digas a una persona afro que te pase su apunte, que vos vas a ver cómo se lo imprimís. ¿Me entendés? Siempre son editoriales alternativas lo que hay escrito. ¿Me entendés? Claro, no lo vivieron en primera persona. No te dejan. Y para llegar tenés que tener títulos posgrados, universitarios, porque está establecido así. Porque todos los ámbitos están hechos para categorizar a las personas, por ese plan de hace mucho tiempo atrás. Es el mismo hasta el día de hoy. Entonces, hablan de temas afrodescendientes, pero no son las personas afrodescendientes las que están tocando esos temas porque no tenés el título. No, es una decisión política nuevamente. Las instituciones tienen que llamar por perfil hasta que se genere de aquí a 5 décadas. Escucharon, ¿no? 5 décadas. Personas afrodescendientes con títulos y también con una mirada crítica, porque hay personas afrodescendientes con título, no se reconocen y tratan de perderse lo más posible en lo europeo. Tal cual. Claudia, muchísimas gracias. Nos a quedaríamos ustedes. Toda la mañana. Les voy a pasar algunos materiales para que puedan leer. Dale. Pero bueno, con esa lectura, con una mirada negra y no blanca.
Perfecto, ahí estaba. Claudia Margosa, afrodescendiente, estaba dándonos, contándonos y ayudarnos a entender también un poco, porque hay miles de errores que nosotros seguimos cometiendo, seguimos metiendo la pata porque no sabemos. Es buenísimo que se haga docencia sobre estos temas. Evolucionemos. Evolucionemos, sí, tal cual.